todo lo que necesitamos lo tenemos, lo hemos obtenido por parte de Dios en la salvación. Vimos 4 cosas, ¿verdad?, que nos recuerdan acerca de la realidad de la suficiencia de la salvación. El poder divino, dice, toda esta provisión, dice, como todas las cosas nos han sido dadas por su poder divino, por su provisión divina, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la plenitud, y a la piedad, perdón. También la obtención divina, versículo 3, tercera parte del versículo 1, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por sus promesas divinas. Así es de que todo esto nos hace ver que en la salvación tenemos todo lo suficiente. Bueno, en este pasaje del versículo 5 al 11, el apóstol Pedro nos sigue hablando de la salvación. Recuerden que Satanás siempre va a atacar nuestra salvación. Siempre nos va a meter ideas, meter pensamientos de que tal vez nuestra salvación, que tal vez no tengamos nuestra salvación y que no estemos seguros. Así es de que la defensa en contra de los falsos profetas, de los falsos maestros, es tener pleno conocimiento de nuestra salvación. ¿Sí? Y en este pasaje nos habla Pedro acerca de la certeza de la salvación, porque la salvación es de veras. Okay, no es un mito, no es un misterio, es algo cierto, ¿verdad? Y claro, antes de entrar a este pasaje, pues tenemos que hablar un poco acerca de la doctrina de la seguridad eterna, o por lo que se conoce también por la perseverancia de los santos, que es el hecho objetivo revelado por el Espíritu de que la salvación es para siempre. Y la seguridad también es la confianza subjetiva dada por el Espíritu de que verdaderamente poseemos esa eterna salvación. ¿Okay? Y aunque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan mucho acerca de la seguridad, como en Job, bueno, por mencionar algún pasaje, Job 19, 25, donde dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. A pesar de que ambos testamentos hablan mucho acerca de la seguridad, muchos de los que profesan a Jesucristo luchan por experimentar tal seguridad. Eso plantea, ¿verdad?, la pregunta obvia de por qué algunos cristianos carecen de seguridad. Parece haber un complejo de varias razones por las cuales los creyentes dudan de su salvación. Aunque esta división es de alguna manera artificial, dado que las razones, ¿verdad?, se superponen, pues conviene analizar estas cuestiones que tienen algunos cristianos en cuanto a la seguridad de su salvación. Y vamos a ver algunas de ellas, vamos a ver cuántas alcanzamos a ver en esta tarde. Pero en primer lugar, algunos carecen de seguridad porque están bajo tal vez una predicación exigente, que es confrontativa y convincente, donde se predica de esa manera, se predica la ley de Dios de una manera confrontacional y convincente, como pues siendo un alto estándar de rectitud, porque eso es la ley de Dios. El hombre pone cierta estándar, pero el estándar de Dios está súper alto, ¿verdad? Entonces, personas que están bajo la predicación de la ley, ¿verdad?, que es
exigente y confrontacional, ¿verdad? Y convincente, obliga a las personas a reconocer su pecaminosidad y les hace sentir el peso, ¿verdad?, del pecado y el desagrado de Dios. Tal predicación pues puede molestar en gran medida a algunos oyentes y hacerlos dudar sobre su condición espiritual. Ahora, muchas veces donde se presenta esa predicación de esa manera, ¿verdad?, donde hay una confrontación fuerte, no siempre se equilibra con la predicación que transmite el gran confort, ¿verdad?, que ofrece la salvación por gracia, ¿verdad?, la cual produce una genuina seguridad. O sea, es cierto que la ley de Dios es acá, nadie la puede alcanzar, el estándar de Dios es difícil de alcanzar, y esto hace que pues la persona que está bajo esa predicación de la ley constantemente siente el peso del pecado, y muchas veces si no se balancea porque también hay gracia, ¿sí? Y es que hemos sido salvados por gracia, ya que no podemos alcanzar el alto estándar de Dios. Entonces, donde no hay un balance, muchos oyentes que están bajo esa predicación pueden dudar de su salvación, ¿verdad? En segundo lugar, hay algunas personas que sienten que son demasiado pecaminosas para ser salvadas y por lo tanto tienen dificultades para aceptar el perdón. Puede haber, y para esto pues puede haber dos causas básicas para esto. Primero, la conciencia humana puede ser implacable en algunas almas sensibles y naturalmente ofrece poco perdón, gracia y misericordia para aliviar la convicción de la culpa. Como nos indica en Proverbios 29, donde dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En segundo lugar, en cuanto a las personas que se sienten demasiado pecaminosas, la santidad, la ley de Dios y la justicia divina hablan enérgicamente contra el pecado. La ley misma no contiene nada de perdón. Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Okay? Así que algunas personas que sienten que son demasiado pecaminosas para ser salvadas, también dudan de su salvación. Por esas dos razones que acabo de mencionar. Porque sus almas son muy sensibles y su conciencia es implacable en acusarlos del pecado, ¿verdad? Y luego también la santidad, la ley de Dios y la justicia pues no ofrecen gracia para el pecado. Así es de que por eso se sienten inseguros de su salvación. Una tercera razón, ¿verdad?, para carecer de la seguridad es que algunos no entienden exactamente el Evangelio. Tienen una noción errónea de que mantener la salvación se requiere el esfuerzo humano con el esfuerzo de Dios. O sea que los dos trabajan juntamente para mantener la salvación. Hay personas que piensan de esa manera y por eso dudan también de su salvación. La salvación, piensan ellos, es segura siempre y cuando el creyente continúe creyendo y evitando patrones pecaminosos, ¿verdad? Pero la seguridad de la salvación eterna puede ser muy elusiva para la persona que cree que depende en parte de su propia cooperación, o sea, de su libre voluntad con Dios. Tales personas necesitan una verdadera comprensión del Evangelio
para saber que la salvación es una operación totalmente soberana y divina, en la cual la redención de los pecadores, desde la justificación hasta la glorificación, depende únicamente de Dios. Cuando el creyente piensa que él de alguna manera necesita mantener su salvación, es ahí donde viene la duda. La duda porque pues sabe que no la puede mantener. Por más que se esfuerce, no la puede mantener. Entonces necesita una comprensión del Evangelio que nos indica que la salvación, desde que comienza, ¿verdad?, desde la justificación hasta la glorificación, es completamente de Dios. ¿Sí? Juan 6:44 al 45 dice: ninguno puede venir a mí. ¿Sí? Nadie puede venir a Dios si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que el Padre le da al Hijo, el Hijo, ¿verdad?, lo va a resucitar en el día postrero. ¿Sí? Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Sí? El Padre nos escogió antes de la fundación del mundo y nos trajo a Jesucristo, que por medio de Él obtuvimos la redención. Así que la salvación es completamente de Dios. ¿Okay? Las personas que dudan es porque piensan que gran parte ellos tienen que mantener su salvación. ¿Sí? Y también porque creen que Dios perdonó solamente los pecados cometidos hasta el tiempo en que fueron o que ocurrió la salvación, y que las transgresiones cometidas después de la salvación permanecen imperdonables a menos que sean confesadas, lo que significa que una persona debe confesarse a sí misma durante toda su vida cristiana para continuar recibiendo el perdón. Esto pues es contrario al pensamiento en la Escritura, donde enseña que Dios envió a su Hijo al mundo para pagar el precio completo de todos los pecados, pasados, presentes y futuros, para todos los que creen. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? El sacrificio de Jesús en la cruz limpió todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No para todos, sino para aquellos que creen. ¿Sí? Así es de que la persona que piensa que solamente nos perdonó los pecados pasados va a dudar de su seguridad, porque va a decir: bueno, ¿y qué de los pecados que estoy cometiendo ahorita y los que voy a cometer en el futuro? ¿Sí? Además, la resurrección de Jesucristo afirmó la aceptación de Dios de ese pago total. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 15:17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué va a pasar si nuestra fe es vana? Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Pero como Jesucristo resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. Así que Dios recibió el pago total en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya no se debe nada. Así que una comprensión precisa de la integridad del perdón es fundamental para la seguridad de los creyentes. Una cuarta razón de por qué algunas personas carecen de seguridad es porque algunas no pueden recordar el momento exacto de la salvación. Hay personas que dicen que
que atribuyen el día de su salvación cuando se bautizaron. Y no es así. Y hay personas que porque no saben la fecha exacta cuando aceptaron al Señor Jesucristo, dudan de la seguridad de su salvación. Se preguntan si su salvación es genuina. Y esto viene, ¿verdad?, por la predicación en algunos lugares donde se enfatiza el recibir a Jesús, ¿verdad?, con una oración o levantando la mano o caminar por el pasillo o el hecho de firmar una tarjeta, ¿verdad? Pero la única base legítima para la seguridad no tiene nada que ver con un evento pasado o cuando uno toma una decisión, sino que se basa en la realidad de la presente confianza en el trabajo expiatorio de Cristo, ¿verdad?, como lo demuestra el patrón actual de fe. O sea, nuestra fe no depende nuestra seguridad no depende, del hecho de que la fecha fulana de tal hicimos la decisión. No, depende de cómo vivimos hoy, ¿sí? Depende de cómo entendemos el Evangelio y cómo vivimos hoy, cuáles son nuestras obras hoy. El pasado, pues, el hecho es de que eso no nos da seguridad. La seguridad viene al observarnos, al examinarnos y ver cómo estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra obediencia, rectitud y amor por el Señor actual? ¿Sí? De nada sirve haber hecho una decisión en el pasado y vivir como impío hoy. Eso no indica que fue salvado, ¿sí? Así es de que esa fecha realmente no importa. Lo importante es cómo estamos viviendo hoy. En quinto lugar, algunos creyentes aún sienten la fuerte influencia de su carne o su humanidad no redimida y se preguntan si realmente son una nueva creación en Cristo. Hay personas, ¿verdad?, que porque sienten una gran inclinación hacia las obras de la carne, pues también dudan de su salvación, ¿verdad? Porque dicen, ¿por qué es que te digo batallando con esto? ¿Por qué me sigo inclinando a hacer esas cosas? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Será que realmente no he nacido de nuevo? Bueno, y precisamente se preguntan por lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, ¿yo por qué no? O sea, ¿por qué sigo siendo atraído hacia esas cosas, las obras de la carne y todo eso? ¿Por qué no las puedo dejar? Bueno, la palabra de Dios no nos dice que cuando la salvación ocurre vamos a ser completamente retirados del pecado. No, hemos sido perdonados del pecado, hemos sido limpiados de nuestro pecado, pero todavía vivimos en este mundo pecaminoso y aún todavía conservamos nuestro cascarón, nuestra carne pecaminosa, ¿sí? Pero un día, no muy lejano, vamos a experimentar la liberación completa de la carne. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando entremos al reino celestial, ¿sí? Cuando muramos, o si Cristo viene antes, pues va a suceder eso, donde vamos a ser completamente removidos del pecado. Removidos. O sea, no vamos a estar expuestos al pecado. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No dice que vamos a ser hijos de Dios, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Aún no somos, dice, lo que vamos a ser. Pero sabemos
que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Y el ver a Jesús tal y como Él es, al estar enfrente de Él, es que ya no hay pecado en nosotros, ¿sí? Porque no podríamos estar enfrente de Él todavía siendo pecaminosos, ¿sí? Pero mientras estas personas o estos hermanos sientan el poder de la carne combatiendo contra ellos, pueden dudar si realmente son de Cristo. Pero pues la Escritura debemos leer lo que dice Romanos 7, del 14 al 25, de una manera equilibrada. El pasaje explica la realidad y el poder de la carne, pero también habla del deseo del creyente de hacer lo correcto, ¿sí? Si lo analizamos un poquito, dice en el versículo 15, dice, porque lo que hago, y este es Pablo, estamos hablando de Pablo, y Pablo, pues después de Cristo, Pablo es el más, puede ser el más espiritual, el más apegado, ¿verdad? Pero es Pablo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Y este es Pablo diciendo estas cosas. Y luego el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice, eso hago. Y el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, constantemente tenemos ese recordatorio de que el pecado todavía está en nosotros, ¿sí? La influencia del pecado. Pero luego el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego exclama Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pablo tenía esa batalla también. Y también Pablo, siendo Pablo, muchas veces hacía lo que no quería hacer, ¿sí? Y él sabía lo que no tenía que hacer y eso es lo que hacía. Así es de que él reconoció la lucha. Esta lucha solamente existe en el cristiano. Así que pero eso provoca que unas personas tengan la seguridad de la salvación. Pero no, cuando una persona tiene esa lucha, el que no es salvo no tiene esa lucha. Te voy a explicar por qué. Dice, pero una persona que ha sido salvada va a tener esa lucha, ¿verdad? Pero también, dice el versículo 22, dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿sí? A pesar de que tenemos esa lucha y a pesar de que hacemos las cosas que no debemos de hacer, también hay un fuerte deseo en nuestro corazón de hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Nos deleitamos en la ley de Dios. Así que esta batalla a la cual Pablo se refiere aquí es indicativa del espíritu regenerado que lucha contra la carne. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿sí? Una persona que no es regenerada, no tiene esa lucha. Simplemente se le ocurre hacer algo y va y lo hace, ¿ok? ¿Por qué? Porque es esclava del pecado. Pero un cristiano puede tener la idea de hacer lo mismo y lo hace porque lo hacemos, pero luego viene esa convicción del pecado y no queremos estar ahí, nos sentimos mal, regresamos, pedimos
perdón o confesamos nuestro pecado. ¿Por qué? Porque amamos la ley de Dios. ¿Sí? Mientras estemos aquí, vamos a tener esa batalla. ¿Sí? Y esa batalla solamente lo tiene una persona que ha sido regenerada. La persona que no ha sido regenerada no tiene esa batalla. Dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando existe esto, pues es motivo para que algunos creyentes tengan esas dudas. Así que si estamos teniendo esa batalla, pues eso nos debe traer confianza de que sí tenemos la salvación, ¿sí? De que sí somos hijos de Dios. Los incrédulos no tienen esa lucha y no tienen confianza en Cristo. En sexto lugar, otros cristianos pueden carecer de seguridad porque no pueden ver la mano de Dios en todas sus pruebas. Por lo tanto, pierden la prueba más fuerte de la seguridad, que es una fe probada. ¿Sí? Algunos creyentes piensan que no tienen la seguridad de la salvación porque no ven a Dios obrando en medio de sus tribulaciones, en medio de sus pruebas. ¿Sí? Pero fallan porque el sufrimiento, las tribulaciones y las pruebas es la mejor prueba que tenemos acerca de nuestra fe. ¿Sí? Una persona que no es creyente, cuando viene la hora de la prueba, ahí se ve. Si corre de Dios y nunca regresa, nunca fue salvo. Pero aquel que resiste la prueba, que pasa la prueba, ¿verdad? Y sigue glorificando a Dios, esa es la prueba, ¿sí? Ha pasado la prueba y es la mejor prueba que tenemos para darnos cuenta si tenemos la salvación, ¿sí? Pablo instruyó a los romanos, en Romanos 5, del 1 al 5, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Ok, es cierto que el redimido se gloria en todo, en cuanto acerca de la salvación, la fe, la gracia de Dios, pero también dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿qué? En las tribulaciones. Porque solamente vamos a seguir a Dios cuando nos va bien. No, el verdadero creyente sigue a Dios cuando le va bien y cuando no le va bien. ¿Sí? Cuando está en la prueba y cuando no está en la prueba. ¿Sí? Y sigue diciendo Pablo, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Así, también el mismo Pedro, pues estamos en este pasaje, anteriormente en el versículo 6 y 7, nos dice esto, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya vimos el significado de diversas pruebas. ¿Okay? Es un colorido, es una variedad de pruebas diferentes. Dice,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que las tribulaciones prueban la fe de los creyentes, no para el bien de Dios, sino ¿para quién? Para el nuestro, ¿sí? Dios ya sabe si somos cristianos, si somos verdaderos o no. Él ya sabe. Los que no sabemos algunas veces somos nosotros, ¿sí? Así que las pruebas son para nuestro bien, para darnos seguridad de que en verdad estamos en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendemos que nuestra fe es real porque triunfa sobre nuestras pruebas. En la providencia soberana de Dios, Él ordenó que las pruebas y las tribulaciones de los creyentes constituyeran el crisol del cual se deriva la seguridad. ¿Sí saben cuál es el crisol? El crisol es ¿cómo se llama? Un contenedor, ¿verdad? Donde se ponen los metales líquidos. Imaginan el metal derretido, está súper caliente, ¿eh? Así que las pruebas y tribulaciones de los creyentes constituyen el crisol, ¿verdad? Ese vaso, ese contenedor del cual se deriva la seguridad, ¿sí? Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nuestra prueba, nuestra salvación, nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo va a ser probada? Por medio de la tribulación, ¿sí? Y cuando viene la tribulación a los creyentes, si el creyente no es un creyente verdadero, ¿qué va a pasar? Se va a ir. ¿Ok? Se va a ir. Dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, ¿verdad? Así que esto prueba que no era de nosotros porque se fueron, ¿verdad? Así que la prueba es el sufrimiento, las tribulaciones es la mejor prueba de la seguridad que tenemos en la salvación. Séptimo, otros carecen de seguridad porque no conocen y obedecen la palabra y por lo tanto no caminan en el Espíritu, cuyo ministerio es dar seguridad a los cristianos obedientes. Estos creyentes no conocen y no obedecen. Si no conocen la palabra de Dios, no la pueden obedecer. O sea, son creyentes que no estudian, que no conocen la palabra. Nomás saben que sus pecados fueron perdonados, pero no conocen de doctrina, no conocen de nada. ¿Ok? Dice Pablo en Romanos 8:14, dice al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando leemos la Escritura y la entendemos y nos damos cuenta de la maravilla y todas sus promesas y todo, entonces
hay un cántico en nuestro corazón, hay un gozo, y eso nos da prueba de que somos verdaderos hijos de Dios. Pero si no conocemos la Escritura, no tenemos ese sentir, no experimentamos ese sentir, ¿verdad? Porque no conocemos la Escritura. Amén. Pero cuando conocemos la Escritura, el Espíritu que es el Espíritu de Dios, que es el autor de las Escrituras, ¿verdad?, nos da iluminación. Y esto confirma, ¿verdad?, de que los creyentes son verdaderamente hijos de Dios, porque nos da iluminación. O sea, ¿qué es iluminación? Nos ayuda a entender lo que la Escritura dice. El hombre natural no entiende la palabra de Dios, ¿sí? No quiere, dice Pablo, y tampoco puede. Aunque quisiera, no pudiera. Pero pues no quiere, no puede, ¿verdad? Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿sí? Por eso el Hijo de Dios se goza, ¿verdad?, cuando estudia las Escrituras, porque entre más estudia, más gozo siente, ¿sí? Más experimenta lo que Dios nos ha revelado por el Espíritu. Amén. En segundo lugar, también el Espíritu testifica a través de la salvación misma, cuando revela a sus santos que Jesucristo en verdad es en verdad su Salvador, ¿sí? Primera de Juan 4:13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, ¿sí? Dice Juan: en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Y Él en quién? En nosotros. En que nos ha dado ¿qué? De su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ¿sí? Cuando estudiamos la Escritura, conocemos la Escritura, nos damos cuenta realmente de que Jesucristo es ¿qué? El Señor. Amén. Así que el trabajo del Espíritu en los corazones de los elegidos los hace amar a Cristo y morar en el amor de Dios. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sí? Y Abba, Padre, quiere decir como papi. Y un hijo le dice papi a alguien si el padre realmente tiene una buena relación con el hijo, ¿sí? Porque cuando el papá aparece, el hijo se goza y dice: mi papi, ¿sí? Entonces el Hijo de Dios también, cuando lee las Escrituras y dice: oh, mi papi Dios, ¿verdad? Con esa expresión, ¿entienden? Así que el Espíritu testifica a través de la salvación misma, ¿verdad?, cuando nos revela que Jesucristo es en verdad nuestro Salvador. En tercer lugar, el testimonio del Espíritu atrae a los creyentes a la comunión con Dios con la expresión de Abba, Padre, ¿verdad? Y cuando conocemos a ese nivel a Dios, pues amamos esa relación. Amén. Porque es un término de intimidad. Y también
demuestra una petición de alabanza y adoración ofrecida por el Espíritu al Padre. Y por último, ya para terminar, y tal vez sea una mezcla de todas las demás razones por las cuales algunos creyentes dudan de su salvación o de la seguridad de la salvación, es que algunos creyentes carecen de seguridad porque son voluntariamente pecadores. Claramente, alguien que camina en la carne y cumple sus deseos no sabrá la bendición del fruto espiritual ni la alegría de la seguridad. La pureza y la seguridad van de la mano, como lo señala Hebreos 10:22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando el creyente cae en pecado, pues puede caer en duda, como sucedió en varias ocasiones, incluso con el salmista. Fíjense la expresión de David cuando él estaba pecando. Dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. ¿Sí? Se sentía separado de Dios por causa de su pecado. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Pero cualquiera que sea la causa o las causas de falta o pérdida de seguridad, la cura confiable es caminar en el Espíritu y así obedecer los mandamientos de Dios. Si tenemos alguna duda, lo mejor es, ¿verdad?, caminar en el Espíritu. Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que la seguridad de nuestra posición de gracia delante de Dios no es un asunto menor, sino que es la bendición suprema de la experiencia del cristiano. Pablo dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos dudas en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, nos podemos estar perdiendo, ¿verdad?, de la bendición suprema que ha sido reservada para el cristiano. ¿Ok? Por causa de esas dudas, por causa de no tener la plena confianza de nuestra salvación, de la seguridad de nuestra salvación. Y esto lo vamos a ver el próximo domingo, ¿verdad? Vamos a ver qué clases de bendiciones podemos experimentar cuando tenemos la seguridad. Y lo que un cristiano, un creyente se pierde por no tener la plena seguridad en su salvación. Amén.